A continuación, tengo el honor de ofrecer la palabra al compañero Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, hermano vicepresidente. Un saludo especial al hermano presidente, comandante Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Hermanas, hermanos presidentes, vicepresidentes, cancilleres, a organismos internacionales que acompañan este acto, a todas las delegaciones, a la presidenta electa Michelle Bachelet de Chile, a todas y a todos. En primer lugar, deseo expresar mi admiración, mi respeto, mi agradecimiento al pueblo cubano y a la Revolución Cubana, que hoy nos acoge con los brazos abiertos de forma hospitalaria y orgullosa a los gobiernos de América Latina y del Caribe. Decirles al hermano comandante presidente Fidel Castro, como presidente de hoy y gobiernos, misión cumplida con él, que su gran aspiración, su gran lucha con su pueblo, junto a nuestros próceres de la liberación, como también de esos guerrilleros de la independencia y actuales guerrilleros, ahora presidentes, pues lucharon por la liberación de nuestros pueblos. Y ese deseo, esa lucha se consolida con la cumbre de CELAC, que después de tantos años de sometimiento, de humillación, de opresión, hemos perdido el miedo para liberarnos del imperio. Seguramente acá tenemos diferencias todavía, escuchando las distintas expresiones que vienen de algunos presidentes. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos presidentes, a todas las delegaciones, quienes venimos desde nuestros antepasados condenados al exterminio, o amenazados o sometidos al esclavismo. Ayer nuestra hermana presidenta Dilma decía, negros, indios, blancos, ahora nos hemos propuesto a liberarnos. Obreros explotados junto a otros sectores. No perdemos la esperanza que un día acá estemos sentados presidentes de gobiernos antiimperialistas, anticomunistas, antiimperialistas, anticolonialistas. No pierdo la esperanza que un día los gobiernos sean antineoliberales, porque venimos y somos parte de las luchas de la liberación de nuestros pueblos. Pero es un avance muy importante que todos, nada menos, estemos en Cuba para seguir debatiendo la liberación de nuestros pueblos. No solamente una liberación, sino integración. Y resalto los documentos que se han metido. Hay que acompañar con la descolonización a nuestros pueblos mediante nuestros gobiernos, si pensamos una liberación definitiva de nuestros pueblos. ¿Por qué digo descolonización? Ayer, escuchando la intervención de algunos hermanos del Caribe sobre problemas de nacionalización de un país, me doy cuenta que todavía algunas de nuestras constituciones políticas son copia fiel de algunos países europeos. Yo también en Bolivia escuché decir, por ejemplo, algunos docentes de la Facultad de Derecho, ¿qué dicen? Yo soy el mejor docente del derecho romano. Y otro dice, yo soy el mejor docente del derecho anglosajón. Yo me pregunto, ¿dónde está el derecho de la patria grande?
no tenemos docentes de nuestros derechos o de la norma que se puede implementar. En Bolivia tuvimos que refundar para pasar del Estado colonial mendigo a un Estado plurinacional digno, con la participación democrática del pueblo boliviano, mediante una asamblea constituyente, para acabar esas normas que vienen desde afuera y desde arriba. Todavía cuando estamos sometidos a la dictadura jurídica, a veces no se puede acelerar la inversión. Cuando algunas políticas o algunas empresas nos piden primero seguridad jurídica para la empresa y para la plata, pero no para el ser humano, no para la vida humana. Todavía tenemos profundas diferencias con las políticas que quieren implementar desde afuera o desde arriba. Ya escuché también decir a algunos de nuestros abogados, dice, hay que descolonizar el derecho para nacionalizar la justicia. Evidentemente tenemos todavía la justicia. Quiero decirles, hermanas y hermanos presidentes, en Bolivia hemos empezado a nacionalizar los códigos. Después desde la fundación de la República, 1825, todavía estaban en vigencia códigos españoles, códigos norteamericanos, ingleses. Hemos empezado a cambiar con un equipo técnico, jurídico, para poder cambiar esos códigos y los códigos sean en base a la vivencia, a las necesidades de nuestros pueblos. Por eso siento que es importante acompañar a la liberación, la integración, pero también la descolonización. Pero estamos convencidos, y estoy convencido, que las políticas de sometimiento bajo el reparto mundial, digo esto, el reparto mundial, a ver en América Latina, especialmente en la zona de Sudamérica, la llamada Tratado de Tordesillas, 7 de junio de 1492, se dividieron por encima de los pueblos, sin tomar en cuenta los pueblos. Los grandes dueños del mundo por entonces, entre España y Portugal. Y nos dicen además de eso, que los indios no tienen alma, por tanto no tienen derecho a la tierra. Como no tenemos derecho a la tierra, por supuesto ahí vienen las políticas de exterminio a los pueblos indígenas. Pero ¿para qué el reparto mundial? No solamente en América o en Abya-Yala, sino también en África y Medio Oriente, a veces sobre pretexto de combatir al comunismo. Este reparto mundial para el dominio imperial y en otros tiempos para el saqueo neoliberal. Y este grupo de trabajo de presidentes de gobiernos que nos hemos propuesto liberarnos, pues queremos acabar con esa dominación, con esa opresión y saqueo de nuestros recursos naturales. Sin Estados Unidos no habrán golpes de Estado. ¿Y por qué le digo, hermanos presidentes, hermanas presidentas? Yo presté el servicio militar obligatorio el año 1978. Ese año, 78, conocí 3 presidentes generales y golpes de Estado. En la historia de Bolivia, desde el 52, 53, en 24 horas habían 3 presidentes. En 18 años, 19 presidentes. Cuando los pueblos democráticamente se levantan para liberarse frente al saqueo, frente a la dominación, la embajada de Estados Unidos viene a hacer golpe de Estado. Mis hermanos mayores, que han sido víctimas de las dictaduras militares, ¿qué me dicen? Hermano presidente, cuídese de la embajada de Estados Unidos. Y me dice lo que dijo una oportunidad acá, donde hay
solo en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y donde hay embajador de Estados Unidos hay golpe de Estado. Y esa es parte de nuestra historia en América Latina y el Caribe. Quiero decirles, yo mismo a veces no puedo creerme de mí mismo y este proceso o esta revolución democrática cultural, porque antes que llegue a la presidencia, en los cinco últimos años antes, habían cada año un presidente, 5 presidentes. Y después de la refundación, un solo presidente. El último presidente del Estado colonial mendigo y el primer presidente del Estado plurinacional digno en Bolivia, gracias a la conciencia y a la lucha del pueblo boliviano. Estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social. ¿Qué nos decían presidentes pro-capitalistas, pro-imperialistas? Si nacionalizas los recursos naturales, no va a haber inversión, por tanto no va a haber empresas que puedan invertir en Bolivia. Falso. 2, 3 datos importantes. Nacionalizamos los hidrocarburos. Ha cambiado la economía nacional y ha mejorado la inversión también. La renta petrolera del 2005, antes de que sea presidente, eran apenas $300 millones. Gracias a la lucha del pueblo boliviano, el año pasado, 2013, la renta petrolera ha pasado $5.500 millones. Para un país que tiene 10 millones de habitantes, pues esa plata nos da mucho respiro, sin tomar en cuenta las otras empresas públicas que rentan al Estado. Nos decían que si nacionalizas los hidrocarburos, no va a haber inversión. El 2005 estaba programada la inversión de $200 millones del sector privado. Para este año tenemos inversión más de $3.000 millones. La plata del pueblo, la plata del Estado, no la privada. Es verdad, respetamos a la inversión extranjera. Ellos son socios, no dueños de nuestros recursos naturales. Y por esto he convencido, sin Estados Unidos no habrá más saqueo a nuestros recursos naturales. Sin Estados Unidos, en el CELAC no habrá un golpe de Estado para sacar a presidentes pro-imperialistas o pro-capitalistas. Y esa es nuestra pequeña experiencia. Antes crecía el desempleo. En nuestra gestión saben los organismos internacionales que acompañan este acto. Bajamos de 8% a 3% el desempleo. Por supuesto, con mucho esfuerzo. Antes crecía el analfabetismo y gracias a algunos bonos y rentas para la niñez, bajamos la deserción escolar de más del 6% a menos de 2%, 1%. Un trabajo conjunto con la participación del Estado, con las políticas sociales. En su momento escuché comentar a nuestro hermano presidente de Colombia sobre la Alianza del Pacífico. Todos tenemos derecho a buscar nuestras alianzas. Pero yo escuché que mediante la Alianza del Pacífico, cómo se privatiza o se liberalizan los servicios básicos. Para nosotros los servicios básicos es un derecho humano. Estamos hablando del agua. Estamos hablando de comunicación, energía, agua, comunicación. Los servicios básicos no pueden ser un negocio privado para nuestros pueblos. Los servicios básicos son un derecho humano fundamental para el ser humano. Y saludo este cambio estructural en la economía nacional. Ahora que contamos con satélites de comunicación propia, telecomunicación va a seguir bajando después de tantos años de ser gobierno. Y esa es nuestra experiencia. Entiendo perfectamente las políticas de competitividad. Es un derecho tomar cualquier país, presidente, bajo su programa.
Pero las políticas de competitividad solo privatizan la riqueza para socializar la pobreza. Nuestra política, por supuesto, es solidaridad y complementariedad para seguir ayudando a la gente que nunca ha tenido oportunidad para mejorar su situación económica, social. No soy experto en política ni en economía, pero solo puedo comentarle mi experiencia, nuestra experiencia en Bolivia, que en corto tiempo hemos empezado a cambiar la situación social, económica, política, porque nos hemos liberado políticamente de la imposición de los embajadores de Estados Unidos. Económicamente nos hemos liberado del Fondo Monetario Internacional. Y esta liberación política y económica nos ha permitido levantar la imagen de Bolivia. Pero también cuando digo descolonizarnos, quiero decirles, hermanas y hermanos, que la política no puede ser beneficio ni negocio. Entendí que la política es servicio, esfuerzo y más compromiso con otros pueblos. La política es la mejor ciencia para servir a nuestros pueblos. Llegué a esa conclusión después de implementar políticas de austeridad junto al equipo de trabajo, junto a nuestro vicepresidente. Esto también nos ha permitido mejorar la situación social, económica de mi país. Quiero decirles, hermanas y hermanos, en este corto tiempo hemos acabado con el estado aparente que tenía el gobierno impostores. Ustedes saben, teníamos algunos expresidentes que más hablaban inglés que castellano, menos los idiomas originarios. Que hacían política en base a la plata y nosotros hacemos política en base a la conciencia, en base a la lucha del pueblo boliviano. ¿Y qué mejor ahora que nuestra responsabilidad sea para seguir profundizando estas experiencias para el bien de nuestros pueblos? Pero tenemos un problema, el espionaje. Escuché decir estos días al presidente Obama y dice que ya no va a hacer espionaje a sus amigos. Pero quienes no somos amigos del presidente Obama, a ellos van a hacer espionaje para dar seguridad a la comunidad internacional, para dar seguridad al mundo. Nos van a hacer espionaje. Indirectamente nos tratan de terroristas. Pero si hay que hacer espionaje para una cuestión de seguridad de la comunidad internacional, yo les propondría a ustedes, todos hagamos espionaje a Obama y su gobierno y así habrá seguridad mundial. Porque cuando le interesa al gobierno de Estados Unidos usa OTAN, usa cascos azules o bases militares para intervenir a países y someterlos. Escuché alguna intervención con relación al tema de la lucha contra el narcotráfico. Es verdad, tiene responsabilidad compartida de acuerdo a los convenios internacionales. Porque el origen del narcotráfico siguen siendo algunos países capitalistas o exageradamente desarrollados, aunque con crisis económica. Pero usan la lucha contra el narcotráfico con fines netamente geopolíticos. Qué bueno sería que coadyuvan de verdad en la lucha contra el narcotráfico. Y quiero decirles, como Bolivia, tenemos nuestro propio modelo de lucha contra el narcotráfico. No es con el imperio, sino con el pueblo boliviano. Los datos de las Naciones Unidas, de muchos organismos internacionales, reconocen el esfuerzo del pueblo boliviano en la lucha contra el narcotráfico. Reducción neta, secuestros reconocidos en la lucha contra el narcotráfico. No solamente quisiéramos nacionalizar, sino regionalizar la lucha contra el narcotráfico. Sin la DEA, estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico. Ahí están los datos.
Antes solo habían muertos. La región andina ponía muertos de campesinos y productores de coca y el imperio ponía mercado de drogas. Y sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, seguir controlando, dominando o chantajeando a los países donde hay producción de la hoja de coca. Y desvían a un problema ilegal y no podemos confundir la hoja de coca con la cocaína. Y saludo algunas resoluciones de este evento, que se haga una profunda investigación sobre la hoja de coca. No somos defensores de la cocaína, pero satanizaron tanto a la hoja de coca, que es parte de nuestra cultura. Hermanos presidentes, quiero decirles que aquí hemos empezado a liberarnos del imperio, no para dominar a nuestros pueblos, ni para someter a los pueblos del mundo, ni para acabar con los derechos de la madre tierra. Nos liberamos, nos unimos para defender la vida, la humanidad y para salvar al planeta Tierra. Es nuestra obligación. Y cómo trabajar y compartir experiencias en la línea de cómo ser de la cultura de la vida y no de la muerte. Será una enorme responsabilidad de todas y todos que participamos y estamos en estos encuentros históricos, inéditos. De verdad, yo mismo no puedo creer a veces, con tantos presidentes debatiendo nuestra liberación, nuestra integración de los pueblos de América Latina y del Caribe. Eso esperaba a los pueblos del mundo. Yo sigo convencido. Ustedes saben, hermanos presidentes, tengo algún contacto con los movimientos sociales. Nuestros pueblos de América Latina y el Caribe están organizados en los movimientos sociales. Y los movimientos sociales son antiimperialistas, anticapitalistas, antineoliberales. De eso estoy convencido. Y por eso, nuevamente decirles, no pierdo esperanza que un día todos estemos sentados aquí, presidentes, gobiernos antiimperialistas y antineoliberales. Esas políticas han hecho tanto daño a nuestros pueblos de América Latina y del Caribe. Y después de tanto tiempo ahora nos organizamos para liberarnos. En mi experiencia, por supuesto, no podemos atender todas las demandas que tienen. Todos tenemos problemas, dificultades, pero es más importante que nos regañen nuestros pueblos que el imperio. Quien hace una buena letra al imperio no hace daño a su pueblo. Prefiero que mi pueblo me observe, me critique, que me esté criticando al imperio. Posiblemente todavía sean nuestras diferencias que tenemos acá. Pero tenemos una meta. La meta es cómo resolver los problemas. Ayer en esta reunión reservada escuchaba con mucha atención en los países o en las islas, y hay algunos problemas. No sé si cómo podemos crear un fondo de solidaridad para rápidamente cómo ayudar a algunos hermanos en esos países, cómo aprender de Fidel, de Raúl, del pueblo cubano, compartir lo poco que tenemos y no la sobra, como nos dicen. Creo podemos juntarnos y ayudarnos, porque cuando hay un pequeño problema viene a chantajear, viene a condicionar alguna cooperación. Sigue convencido, las potencias nunca nos van a ayudar gratuitamente, sino siempre, si hay alguna ayuda, va a ser condicionado. Las potencias como el imperio norteamericano nunca jamás van a querer que nos desarrollemos. Y eso he visto en este corto tiempo de presidente. Prefieren vernos sometidos, humillados. De eso nos hemos liberado. Hermanos presidentes, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe tuvo uno de sus principales impulsores actores, que era el comandante Chávez. Nuestro respeto, nuestra admiración. Rindo mi homenaje
más profundo al compañero Chávez. Su legado, su lucha seguirá mediante nosotros y los futuros presidentes. ¿Cómo concebía el presidente Chávez a CELAC? Como un proyecto de unión política, económica, social y cultural más importante de nuestra historia contemporánea. Comparto perfectamente, es una liberación social, cultural, económica y financiera. Y he aprendido, no solamente ha sido tan importante solo liberación social ni cultural, sino acompañamos con la liberación económica y financiera. Y cuando acompañamos o combinamos la liberación social con la liberación económica, nuestra liberación en América Latina y el Caribe será imparable. Por eso, hermanas y hermanos, yo solamente vengo a compartir mis experiencias y quiero seguir compartiendo sus experiencias, respetando nuestras diferencias, por supuesto, es un derecho. Pero América Latina y el Caribe nunca más pueden ser gobernados por imposición del imperio, menos por banqueros ni empresarios. América Latina y el Caribe deben ser gobernados por gobiernos democráticamente electos, respetando nuestras diferencias. Somos diferentes, tenemos particularidades de un país a otro país. Donde gobiernan banqueros y empresarios, les va mal económicamente, financieramente. Y eso estamos viendo casi cada día en algunos países del norte, como también en Europa. Que los recursos naturales sean del pueblo bajo la administración del Estado es tan importante para que esos recursos naturales beneficien a nuestros pueblos. Que la economía se democratice, se socialice y no como antes en mi país la poca riqueza se privatizaba y se socializaba la pobreza. Eso ha terminado, por eso nos hemos levantado en corto tiempo para servir a nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, para terminar, agradecer sobre todo a este equipo de trabajo, gracias a ustedes, sus embajadores, nos dieron una responsabilidad de este año 2014 para coordinar el trabajo de G77 más China. Quiero decirles, hermanas y hermanos presidentes, que por esta confianza depositada en el Estado Plurinacional de Bolivia y gracias también a nuestros embajadores hemos decidido hacer una cumbre de jefes de Estado a sus 50 años de G77 más China. Es decir, el 14-15 de junio de este año, una cumbre que se realizará con la aprobación de nuestros embajadores y con la participación de ustedes en Santa Cruz de la Sierra. No se asusten, Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz está sobre 400 metros sobre el nivel del mar y no como 4.000 metros sobre el nivel del mar como La Paz. Queremos compartir experiencia de ustedes, trabajo de ustedes, también con nuestra experiencia para el bien de nuestros pueblos. Quedan invitados, esperaremos allá para recibirlos de esta manera, seguir trabajando en bien de todos nuestros pueblos. Muchas gracias.